Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más del proyecto 119. Estamos muy felices, todos los que servimos al Señor, de reunirnos. Cada vez que vemos una transmisión, cada vez que compartimos la palabra de Dios, sabemos que se sigue cumpliendo lo que el Señor dijo en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitad los hermanos juntos en armonía. Y cuando estamos rodeados de la palabra de Dios, cuando estamos involucrados con las cosas del reino, sigue habiendo bendición y por lo tanto Dios envía vida eterna. Y es algo que alegra mi corazón, que seguramente en tu corazón también está esa certeza de que cuando ponemos la mirada, el pensamiento, las intenciones, absolutamente todo en lo que representa la palabra de Dios, el Señor envía vida eterna. Y me gusta mucho escudriñar la palabra junto a mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Así que bienvenida a Atando Mitras. Esperamos que te quedes en todo el video. Tendremos una hora, un poco menos, de una palabra edificante, de una palabra que sé que va a bendecir tu vida. Y este proyecto, por si nos acompañas por primera vez, este proyecto surge de la idea de desarrollar, o como podríamos decir, desmenuzar el Salmo 119 y comprender las verdades que David expone a través de este acróstico, que en lo personal es uno de mis favoritos. El Salmo 119, lo digo y la gente lo toma a broma, pero es verdad. Por favor, el día en el que esté partiendo de este mundo, léanlo en mi memoria, o acuérdense de alguien que amaba el Salmo 119. Yo amo ese salmo. Es un salmo hermoso que el Señor usa mucho para hablarme, y yo creo que también lo va a hacer en tu vida. Así que bienvenido a Proyecto 119 y vamos a comenzar, ¿ok? La clase pasada hablábamos acerca de la segunda letra del alfabeto hebreo, que es Bet. La clase antepasada hablábamos de Aleph. Hoy vamos a hablar de la tercera letra. Pero me gustaría que durante toda la clase estuvieras en los comentarios, escribiendo tus dudas, tus comentarios. Cualquier participación es importante. Creo que así nos podemos retroalimentar mutuamente y podemos alcanzar un conocimiento general. Así que te invito, por favor, a que me acompañes a tu Biblia en el Salmo 119. Vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 119 dice así, del versículo 17 al 24. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hoy vamos a hablar acerca del tercer párrafo o la tercera sección de este acróstico del Salmo 119, llamada Gimel, o Gimel, como queramos pronunciarla. No seremos tan puristas en cuanto a la pronunciación o fonética, pero hoy vamos a ver Gimel. Gimel tiene un significado como cada letra del alfabeto hebreo, que viene del fenicio, y como un recordatorio nada más, este alfabeto se caracteriza por tener una característica pictográfica. Eso quiere decir que las letras o los elementos que utilizan son de carácter ilustrativo. Por ejemplo, veíamos en Aleph que habla acerca de un buey, una fuerza o un liderazgo, y la raíz pictográfica es una figura de un buey, de un animal, ¿no? Aunque cada letra tiene un significado único. Después veíamos que Bet también tiene una identificación propia, o como se dice en la lingüística, un significante que le da valor al significado. Y hoy vamos a hablar acerca de Gimel, que significa pie, camello o rico.
Y yo creo que David nos la pone cada vez más difícil y más interesante porque las primeras dos letras del acróstico son relativamente sencillas. Cuando lo lees vas comprendiendo y no necesitas profundizar tanto para llegar a una conclusión evidente, pero en Gimel las cosas se ponen más complejas porque es necesario entender un contexto social, es necesario entender un contexto cultural y hoy vamos a desentrañar esa letra. Así que vamos a iniciar con Gimel. En el alfabeto hebreo, esta es la letra que representa Gimel. Esta es la letra que se representa para el pie, para un camello o para la riqueza. Si tú hablaras hebreo o estuvieras en la época del hebreo davídico, de la época de Israel del 1000 y tantos antes de Cristo, al ver tú esta letra, tú encontrarías que se puede referir a tres cosas. Puede ser un pie, puede referirse al camello literalmente, al animal, o puede referirse a algo que es rico, es abundante. Por ejemplo, si nosotros viésemos a una persona acaudalada, diríamos Gimel, es un hombre rico, es un hombre de abundantes ganancias. Eso es Gimel. Gimel representa riqueza, Gimel representa eso. Y por eso es importante comprender el contexto de cada letra. Y si has estado conmigo desde la primera clase, tú sabrás que cada letra tiene un contexto y en eso nos estamos basando. Pero vamos a entrar en materia de la clase. ¿Ok? Como cada vez que leemos la Biblia, tratamos de llegar a un punto en el cual comprendamos cada versículo. Y el primero que vamos a ver hoy es el versículo. Aquí lo tenemos. El primer versículo que dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Este versículo nos da exactamente la raíz y la importancia de Gimel, porque el versículo en la frase donde dice trátame bien está hablando de hazme madurar, hazme crecer, hazme desarrollarme de una forma propia, como si fuéramos parientes, como si fuéramos unos, como si hubiéramos nacido en la misma casa, como si fuéramos parte el uno del otro, no solamente por una relación superficial, sino un aspecto personal. En el hebreo está diciendo trátame bien o hazme bien, en el sentido de trátame bien y haz bien a tu siervo. Esa frase siervo me gusta porque en el contexto cultural que David está utilizando no se está refiriendo a un esclavo únicamente o a un siervo, aunque la palabra hebrea para siervo y servidor o siervo y esclavo es la misma, hay que entenderle su contexto. Pero lo que está diciendo David es haz bien a tu siervo, haz bien a tu esclavo. Le está diciendo David, mira, yo quiero ser tu esclavo, pero quiero ser como un esclavo que nace en tu casa. Es verdad, yo nací en la casa de Isaí, mi padre, y yo crecí cuidando las ovejas, pero ahora que estoy gobernando y ahora que estoy siendo parte del principado de Israel, por favor, hazme como un esclavo de tu casa. Y esa expresión da inicio al fundamento y al corazón de David. Haz de mí un esclavo de casa. Haz de mí un esclavo que haya nacido directamente en tu casa. ¿Para qué? Para que viva y guarde tu palabra. David le está diciendo, mira, yo no quiero ser solamente un servidor o un adorador. Quiero ser como el esclavo que nace en casa, que vive toda su vida bajo el condicionamiento de tu voluntad y de lo que tú dices. Y David se confronta a sí mismo y nos confronta a nosotros porque nos pone en una comparativa. Hay siervos que bendicen al Señor, que le sirven con su tiempo, invierten su vida, pero hay esclavos nacidos en casa. Y el siervo únicamente cumple una función en el reino de Dios, pero cuando la termina se va. El esclavo, por el contrario,
cuando nace en la casa, sabe que está destinado a morir en la misma casa, y no solo él, su descendencia. Y esta primera parte, David le está diciendo: hazme un esclavo de tu casa, trátame de esa forma para que yo pueda guardar el pacto que te hice, versículos anteriores. ¿Se acuerdan que leíamos en Aleph cuando dice, hago pacto de guardar tu palabra? Bueno, le está diciendo ahora: por favor, hazme un esclavo de casa para que yo pueda guardar la palabra en la cual yo me he comprometido a hacer un pacto. Y en el siguiente versículo lo podemos ver, por favor acompáñame. Podemos ver que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando yo leí este versículo, quiero confesarte que lo quise leer a la ligera, porque parece ser muy claro. Sin embargo, el Espíritu Santo me dijo: no menosprecies la parte de escudriñar, porque hay vida cuando escudriñamos la palabra, no en un menosprecio, pero sí en el sentido de que, bueno, cualquiera puede leer la Biblia y entenderla de un modo superficial, pero cuando leí esta parte de abre mis ojos, lo que nos decía es esto. Nos está hablando acerca de liberación. La palabra abre mis ojos viene de una raíz muy antigua en el idioma fenicio, que significa prácticamente libérame de mí mismo, libérame de lo que me domina. Prácticamente nifal, que tiene que ver con el contexto de la palabra de abre mis ojos, le está diciendo en lo que representa esta palabra: soy un adicto a mí mismo, soy un adicto a mis pensamientos, soy un adicto a ver las cosas como yo las quiero ver, libérame de eso. Y me puso a pensar en algo interesante: ¿será acaso que puede llegar a ser una especie de adicción, o puede ser una necesidad primordial, poner nuestros conceptos o nuestra forma de ver la vida antes que en la voluntad de Dios? Quizás sí. Porque ¿quién de nosotros renuncia fácilmente a tener la razón, incluso delante de Dios? Es muy fácil decirle a un familiar: bueno, tienes la razón, pero no estoy de acuerdo en esta parte. Incluso lo hacemos con Dios. Lo que David le está diciendo es: trátame a uno de tus siervos y por favor libérame de esta obsesión que tengo de ver las cosas a mi manera. Y entonces le dije: está bien, Espíritu, vamos a seguir escudriñando, porque esto está poderoso. Abre, que se refiere a liberarse a sí mismo. Señor, prácticamente quítame esta venda que no me deja ver más allá de lo que yo creo que es correcto, para ver las maravillas de tu ley. Y esta palabra ley no tiene que ver, como veíamos en otros versículos, como mandatos o como, ¿cómo decirlo?, estatutos. Tiene que ver directamente con la Torá. La Torá, como tú y yo lo sabemos, son los mandamientos dados a Dios, a Moisés, para que el pueblo de Dios, el Israel por genealogía y el Israel espiritual que somos nosotros, obedezcamos y sigamos. Entonces le está diciendo: para que yo pueda ver lo que tú estás viendo y la forma en que tú ves esta vida, Señor, primero déjame ser un esclavo que nace en tu casa. Quizás nacer de nuevo, puede ser. Y entonces libérame de esta obsesión que yo tengo por ver las cosas a mi manera. Y es interesante porque este verbo, esta palabra se relaciona con Job capítulo 36, versículo 25 y 26. Vamos por favor a buscarlo. Job 36, 25 y 26. Y aunque quizás el contexto sea diferente, la misma raíz se utiliza. Dice: los hombres todos la ven, la mira el hombre, está cargando esta cosa, la mira el hombre y la mira de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Es exactamente el mismo concepto. Le está diciendo Job en su narrativa: el hombre no puede ver la voluntad de Dios, el hombre no puede ver las cosas que Dios está viendo, pero Dios es grande y nosotros no le conocemos y no podemos seguir la huella de sus años. ¿Qué necesitamos? Nifal,
liberación. Necesitamos que el Señor quite esta obsesión que tenemos, que tiene el ser humano, por ver las cosas a su manera. Y entonces las cosas van tomando una connotación muy fuerte, porque David quiere ver la maravilla de la ley de Dios. David quiere ver lo que la Torá, lo que la ley del Señor le enseña. Y en el siguiente versículo, David es más explícito en lo que está diciendo. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Aquí hay algo interesante porque David se está poniendo en la calidad de alguien extranjero. Y en esta tierra, cuando dice forastero soy en la tierra, no se refiere a la vida o a la característica transitoria del ser humano, de que somos peregrinos y extranjeros. No, está hablando literalmente del país, de Israel. Está diciendo, Señor, yo soy como un extranjero porque a menos que tú no me hagas nacer en tu casa, yo voy a ser un extranjero. Y entonces dices, wow, David sabe que la única forma de tener la ley de Dios y contemplarla es nacer de nuevo. Y entonces creo que por eso el Señor dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Porque David está diciendo, Dios, primeramente, hazme un esclavo nacido en casa. Segundo, quítame la venda y la obsesión que tengo por ver las cosas a mi manera. Y tercero, Señor, aunque soy extranjero, porque a menos que tú cumplas mi petición no podré tener esta parte, Señor, por favor, y eso está fuerte, no ocultes de mí, como dice este versículo, no ocultes de mí tus mandamientos. La palabra mandamientos aquí no es la misma que se utiliza en los versículos anteriores como Torá o estatutos. Se refiere a algo que se llama en hebreo mitzvah. Se escribe M-I-T-Z-V-A, mitzvah. Esta palabra mitzvah refiere exactamente a los 613 mandamientos que conforman la Torá. En el versículo anterior vimos cómo está diciendo, Señor, quiero ver las maravillas de tu ley, pero en este está diciendo, Dios, permíteme cumplir la Torá y no encubras de mí la mitzvah. La palabra mitzvah significa cosas buenas, mandamientos buenos, prácticamente como hacer favores que redundan en bendición a uno. Por ejemplo, si empezamos a ver la ley de Dios como lo que es, dijo el apóstol Pablo, es buena, es agradable, también David dijo es deleitosa, podemos ver que los mandamientos de Dios son buenos. Y los mandamientos de Dios no solamente traen bendición a los que lo practicamos, sino también a aquellas personas que están a nuestro alrededor. David le está diciendo, Dios, los que nacen en tu casa, los que son esclavos tuyos y los que han sido puestos debajo de tu señorío, entonces pueden cumplir estos mitzvah, pueden cumplir estos mandamientos. Como un dato curioso nada más, a lo mejor te suene conocido esta palabra mitzvah porque los judíos tienen una tradición que a los 13 años los hombres realizan algo que se llama su bar mitzvah. Eso significa que ellos se presentan ante la sociedad como hombres, como gente importante, y que el padre de familia o la familia entera dice, ahora fulanito de tal que ha hecho su bar mitzvah es un hombre, todos los asuntos de la familia trátenlos con él. Creo que por eso quizás David está diciendo, Señor, por favor, déjame participar de estas mitzvah, déjame participar de estas buenas obras, porque entonces si comprendemos que Gimel significa rico, vamos entendiendo para dónde va esto. David está diciéndole, Señor, yo necesito nacer en tu casa, ser un esclavo nacido en casa, tener tus mandamientos como algo en lo que yo me deleito y que la venda en la cual yo estoy fijándome para cumplir mi voluntad sea quitada, esta necesidad que tengo de llevar siempre la razón, esta necesidad que tengo de que mis decisiones sean las que se lleven a cabo, quítalas y por favor permíteme deleitarme en tu ley y cumplir cada uno de estos 613 puntos de la Torá. Y aquí hay algo que va tomando la perspectiva del corazón de David. En el siguiente versículo
Dice así: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo este tiempo. Y aquí las cosas se empiezan a poner complicadas para nosotros porque es bien confrontativo. David está diciéndole al Señor: me estoy muriendo, me estoy agobiando y mi corazón desfallece. Esa palabra viene de nefilim, alma, que significa aliento, significa vida. Prácticamente me estoy ahogando. ¿Nunca te ha pasado que te has desesperado de tal forma que te ahogas? ¿Nunca te ha pasado que te desesperas de tal manera que sientes que el aire se te va? Esa es la frase que está diciendo David. Estoy tan angustiado, estoy tan afligido, literalmente se me va el aire. Literalmente se me está yendo la vida en esto. Yo necesito que hagas algo. ¿Qué cosa? Tus juicios. Y aquí la frase que David está utilizando, en tus juicios, es prácticamente la sentencia de alguien que ha sido pasado por un proceso penal, ha sido pasado por un proceso judicial. David se está atreviendo, escúchalo bien, David se está atreviendo a decirle al Señor: todos los días, absolutamente todo el tiempo, ponme delante de tu tribunal. Creo que ninguno de nosotros hasta este momento se ha atrevido a decirle: Señor, júzgame como se juzga a alguien en su inocencia. Creo que todos decimos: Señor, tú conoces mis errores, tú conoces mis pecados, por favor, ten misericordia de mí. David se va a otro nivel y le dice: necesito, Señor, que tú me declares justo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues júzgame como juzgas a un acusado, como juzgas a alguien que está en una sentencia. Y entonces David nos rebasa a todos. David se lleva la corona totalmente en cuanto a ser expuesto delante de Dios, y le dice: Dios, no solamente mires mi corazón, no solamente me hagas un esclavo de nacido en tu casa, Señor, por favor, júzgame en un sentido penal. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, hoy en día, en su sano juicio, iría al juzgado o donde se lleven en tu ciudad a cabo los procedimientos penales y diría: vengo a que me juzguen y vean si soy culpable o soy inocente? Pero Señor, usted no fue llamado, no importa, vengo, hazme un juicio de gratis. Eso está diciendo David: necesito presentarme delante del Dios que es juez. Y eso ¿por qué lo dice David? ¿Está loco? No, no está loco David. David es un hombre que está hablando en Gimel, que está hablando acerca de riqueza, de poderío. David sabe que para gobernar Israel necesita ser aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno en Israel, el liderazgo en Israel, y por qué no lo podemos aplicar en nuestras vidas, ese liderazgo implica una cuestión de inocencia, una cuestión que nos lleve a ser declarados delante de Dios justos. Porque en el siguiente versículo, David entonces narra lo que está pasando. Dice así: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y aquí las cosas se empiezan a poner fuertes, porque sigue diciendo: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. David se compara en este momento con diferentes personajes. Uno de ellos son los soberbios y los malditos. Sin embargo, la palabra maldición aquí no tiene que ver con una sentencia condenatoria, tiene que ver con una frase que cuando yo la leí me sorprendió bastante que David utilice esta expresión. Él está usando como malditos aquellos que deambulan por la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos que están fuera de la ley, como que viven al margen de ella. No sé si alguna vez has conocido a personas que, a pesar de vivir en una ciudad, como que siempre tratan de bandearla o buscarle huecos legales. Esos son aquellos que David está diciendo: estos son los malditos, porque el no cumplir la ley de Dios trae maldición, y ellos le están deambulando, le están bandeando, Señor. Ellos están tratando de buscar huecos legales. Son aquellos que hacen lo que quieren, van de aquí para allá. Y entonces David dice: Señor,
Tú los reprendiste. Si estamos hablando de juicio, Señor, también júzgame, no sea que también esté siendo alguien que busque huecos legales en tu palabra. Y el siguiente versículo, David confronta su corazón cuando dice, quita de mí lo oprobio. David está diciendo en toda esta cuestión, quita de mí la falta de confianza que se puede tener hacia mi persona y el hecho de que no me respeten, porque yo he guardado tus mandamientos. David está diciendo, Señor, me nombraste rey, pero hay gente que me menosprecia, hay gente que no me toma en serio, hay gente que considera que no debería tomar esta posición. Señor, tus mandamientos he guardado. Y cuando se refiere a guardar, está utilizando un término que se utiliza también para aquellos vigías de torres de seguridad, aquel que lo ponen a observar algo muy caro, muy valioso para guardarlo, como un guardia de seguridad. A eso se está refiriendo David. Señor, yo los he guardado como un tesoro. Y la pregunta es, ¿por qué entonces David se siente en esta forma? ¿Será que tiene una baja autoestima? ¿Será que David está diciéndole a la gente, por favor, quiéranme, respétenme? No, David sabe lo que pasa en el siguiente versículo, cuando dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Esta frase, en el hebreo lo que está diciendo son enemigos formidables. Está diciendo, Señor, gente que tiene riqueza, Gimel, gente que tiene mucha autoridad y gente que podría incluso quitarme de este cargo, si hablamos en un término humano, se reunieron y vieron la forma de despojarme de él. Y David está diciéndole, Señor, en tus mandamientos yo meditaba mientras hacía eso. ¿Por qué meditaba en tus mandamientos? Porque David está diciendo, ok, Señor, hay gente importante que me quiere sacar de esto y que considera que no soy digno de confianza y que no merezco respeto. Está fuerte. Imagínate si tú eres pastor, líder o algún directivo, ¿nunca te has sentido así? Que personas dentro de las congregaciones, puede ser los liderazgos, la membresía o cualquier persona que a veces es usada por el maligno, piensa, no, es que cómo nos va a dirigir él, o cómo nos va a gobernar él, o cómo nos va a enseñar esta persona, o él me va a venir a enseñar si yo, etcétera. David está diciendo, gente que es rica está conspirando contra mí, pero mientras lo hacen yo medito en tus mandamientos. Y esta meditación es algo padre. Perdón que lo diga así, pero es algo padre porque dice, mas tu siervo meditaba en tus mandamientos. Vuelve a utilizar la frase que utilizamos en el versículo 17, el siervo nacido en casa. David en este momento ya se siente así. David en este momento dice, Señor, yo nací en tu casa. Si estoy aquí es a causa de que tú, Señor, me has puesto. Si estoy aquí es a causa de que a ti, Señor, te ha placido. Ellos pueden conspirar contra mí, ellos pueden levantarse contra mí, pero yo nací en tu casa. Este reino es tuyo, este reino te pertenece, yo solo soy un esclavo nacido en casa al que tú pusiste a gobernar. Y el último versículo habla precisamente de cuál es la riqueza de David, de cuál es el gimel de David. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esa frase delicias implica placer, alegría, felicidad, como de alguien que tiene muchas cosas. Y dice, en comparación, mientras muchos hombres poderosos se sentaban contra mí a menospreciarme, a juzgarme, a criticarme, Señor, yo tenía un montón de consejeros que me daban la oportunidad de salir adelante. ¿Cómo se llamaban esos consejeros? Tu palabra, tu mitzvah, la Torah. Imagínate, qué mejor consejo que Dios mismo hablando. Pero cuando está hablando de estos consejeros y de la palabra de Dios, está utilizando una frase que refiere exclusivamente a profecías. David está diciendo, Señor, ellos tienen consejeros, pero Señor, yo tengo profetas. Ellos tienen, Señor, gente importante, pero Señor, yo tengo quien directamente hable de ti para mí. Y eso está muy padre, porque David está diciéndole, Señor, yo no tengo príncipes formidables, o yo no tengo gente que pueda aconsejarme o todo esto, yo tengo profetas.
Yo tengo gente que me da una palabra tuya. ¡Qué padre! ¡Qué genial! ¡Qué hermoso! Y entonces Gimel cobra sentido porque David está diciendo: mi riqueza, mi gobierno, el hecho de que yo sea un hombre importante no radica en mi riqueza personal ni en mi forma de gobernar, sino radica en que soy esclavo de un Señor mucho más rico y mucho más poderoso. Por eso puedo gobernar, por eso puedo ser digno de confianza y respeto, porque a quien estoy representando en este reino es a Dios. Y mi riqueza no consiste en mi sabiduría o mi capacidad. Mi riqueza consiste precisamente en esto, en que ellos tienen consejos de príncipes, pero yo tengo profetas, tengo hombres de Dios. ¿Por qué? Porque trabajo para Dios. Soy un esclavo nacido en casa, veo las cosas como Dios la ve y por lo tanto es un gobierno de Dios. Y eso, hermanas, hermanos, es Gimel. Es un gobierno rico, poderoso en Dios. Así que hemos terminado por hoy. No sé si tengas alguna duda que quieras compartirnos en los comentarios. Estamos para leerte. Y yo creo que estos versículos nos están enseñando algo muy importante. El primero veíamos de cómo debemos tomar el yugo del Señor. ¿Te acuerdas? Aleph, liderazgo, para ser como aquellos íntegros, como aquellos justos. El segundo, Bet, hablábamos acerca de cómo, Señor, tienes que edificar mi casa. Utilizábamos lo de la plomada. ¿Te acuerdas, Señor? Tú que eres el arquitecto, déjame verte cómo construyes y ploma mi casa, hazme íntegro, hazme recto. Y esto es, Señor, para poder gobernar, para poder ser una persona de respeto, de dominio, de riqueza, necesito ser un esclavo tuyo y que tus profetas me aconsejen. Y eso es algo padrísimo, eso es algo glorioso. Y creo que debemos entonces decirle: Señor, mi Gimel está en ti, mi riqueza está en ti. Así que me gustaría leerte, me gustaría escucharte, saber qué opinas. Bueno, escucharte no puedo, estamos en Facebook, pero me gustaría leerte, saber qué opinas, alguna duda que tengas. Estamos aquí para bendecirte también. Gracias por tus reacciones, gracias por todo lo que estás poniendo. Y pues bueno, quiero agradecerte verdaderamente porque me acompañaste en estos minutos y bendecir tu vida e invitarte a que el próximo viernes nos acompañes aquí en Atando Mitras. Vamos a estar compartiendo la cuarta letra de las más de 20 que hay en el alfabeto hebreo, de las cuales se forman el acróstico del 119. Y yo creo que va a ser de mucha bendición. Te pido que me ayudes compartiendo este video, que te suscribas al canal de YouTube de Atando Mitras, así lo buscas, Atando Mitras, y puedes tener ahí las respuestas. Vamos a leer qué dice Nayeli Clemente. Gracias por tu comentario. Dice: la letra Gimel y su significado bajo el contexto del salmista es muy fuerte porque es muy difícil entender la palabra de Dios escrita en la Biblia sin él. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas para que nuestros ojos puedan apreciar la realidad espiritualmente. Total y absolutamente sí, correcto. Solo le agregaría que el resultado de comprender la realidad espiritual produce riqueza y produce un gobierno adecuado. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes tenga la bendición de ser jefes de su trabajo o parte de áreas administrativas de importancia en sus iglesias o en sus comunidades, escuelas, trabajo, familia, etcétera. ¿Qué necesitamos para ser tomados en cuenta y qué necesitamos para ser respetados? Que la palabra de Dios sea nuestro consejo. Así que analicemos este punto. Muchas gracias por tus comentarios, Nayeli, muchas gracias, que Dios te bendiga. Y podemos esperar un momento más, a ver si hay otro comentario que podamos tener aquí. Si no hubiese otros comentarios, ya sabes, nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche en Atando Mitras. Te comento un poco por qué no somos tan puntuales. Porque yo pertenezco a la iglesia Casa de Dios, el lugar de su habitación, así la buscas en Facebook, y a las 9 hay una transmisión de un tiempo de oración. Te invito a que nos acompañes en esta página y terminando 9:05, 9:06,
comenzamos directamente aquí, ¿ok? O si quieres venirte directamente aquí adelante, pero pues vamos también a orar, es bueno orar con los hermanos, ¿ok? Que el Señor te bendiga mucho. Yo declaro bendición sobre tu vida, declaro una palabra a tu corazón y bendigo de una forma abundante tu vida. Quiero que no olvides nunca que el Señor tiene propósitos con nosotros y que el Señor ha determinado hacernos esclavos de su casa. Que el Señor te bendiga.